buenos días. Mandamos un afectuoso saludo a todos los sistemas de Cosmocable donde se nos ve a través de la televisión y por supuesto a Santiago Papasquiaro donde se nos escucha a través de la Tremenda de Santiago. En esta ocasión ya lo hemos venido mencionando, tenemos un actor político bastante importante, es un actor político clave en nuestra, pues en Durango. Y es importante escucharlo y saber sus puntos de vista. Está con nosotros el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Ricardo Pacheco Rodríguez. Licenciado. Muy buenos días, don Carlos, a la orden. Ricardo Pacheco, bueno, pues ha sido senador, ha sido diputado local, diputado federal, tiene realmente una larga carrera legislativa, sabe, es de las personas que sabe cómo operar, cómo se dan las cosas, cómo tejer políticamente, tiene una trayectoria de veras bastante larga en su quehacer legislativo y pues como lo he dicho en otras ocasiones, hay que escuchar lo que dice y lo que no dice, a lo que le da la vuelta y a lo que sí contesta, y luego ya que dicen los políticos de que pues hay que verlo y hay que esto también tiene su lectura. Así es, ¿no, Ricardo? Pues sí, no solo el lenguaje verbal es importante en estos tiempos, también el lenguaje corporal es muy importante y el no lenguaje también es importante, Carlos. Bajo esa idea, usted, Ricardo, es un diputado, presidente de la Gran Comisión actualmente del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. ¿Cómo está el PRI en estos momentos? Obviamente fue un descalabro importante aquí en Durango, perdió la gobernatura, perdió varios espacios políticos derivados de esa circunstancia. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el PRI, sobre todo en este periodo electoral para el 2018? Ya un año. Pues yo contra lo que pudiera a lo mejor ser hasta una opinión mayoritaria y la percepción de la ciudadanía, creo que el partido no está tan en las condiciones que pudiera señalarse como negativas. A mí me parece que en la Cámara tenemos una mayoría que está de alguna manera postulando diariamente y cotidianamente los ideales de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Hay un número de alcaldes importante, 20 tantos alcaldes, miembros de nuestro partido que también están ejerciendo gobierno municipal. Tenemos a nuestros diputados federales realizando su tarea, en donde también hay una mayoría del PRI, y 2 de los senadores de la República también pertenecen a nuestro instituto político, de tal suerte que creo que ahí hay una fortaleza del Partido Revolucionario Institucional. Como también la sigue habiendo en una gran militancia que históricamente está del lado del Partido Revolucionario Institucional. Esto lo digo sin desconocer que evidentemente un tropiezo como el que tuvimos en la gubernatura del Estado es un tropiezo grande, es un tropiezo que desconcierta, es un tropiezo que mueve cosas que para el que de ninguna manera un partido político está preparado. Un partido político se prepara para ganar, y en esas condiciones pues yo creo que, lo he dicho para otras cuestiones, lo digo para esta, el fenómeno de la alternancia es un fenómeno que genera precisamente incertidumbre en algunas cosas, no luz clara de hacia dónde vamos. La alternancia es un fenómeno que hay que estudiar con detenimiento para que realmente veamos si de ella pueden sacarse conclusiones y resultados positivos para la ciudadanía. El PRI está en condiciones, Carlos, de que unido, de que realizando sus tareas, de que yendo a la base, de que postulando causas importantes para la población, pueda competir el próximo año. Y derivado de lo que usted mismo está comentando en términos de que la alternancia hay que estudiarla, hay que verla, no todo es positivo, ¿qué desventajas ve usted de manera general en las alternancias, entendiendo la alternancia cuando, como en Durango, pasa el gobierno que había estado todos los años, todos los años en manos del PRI, y en esta ocasión, encabezado por Rosa Sáiz Puro, pasa a una alianza PAN-PRD? ¿Cuáles son los principales
puntos que habría que analizar? Lo primero que diría es que la alternancia genera el proceso rumbo a la alternancia genera una alta expectativa, muy, muy alta expectativa, que en las condiciones políticas, económicas y sociales que vive nuestro Estado es muy difícil cumplir. Y además, cuando tú estás en un proceso encabezando a alguien que, digamos, va en contra del sistema y sabe que puede lograr su objetivo, indudablemente que encarece la expectativa para poder ganar aquel proceso. De tal suerte que lo primero que... Encarece, entendemos de que ofrece. De que ofrece exactamente. Bastante, ¿verdad? Ofrece bastante, yo diría que en ocasiones... Oferta política mayor a la que necesariamente puedes cumplir. Dicen que prometer no empobrece, que pagar es lo que lo hace a uno quedar muy mal. Claro. Y en esa condición, pues cumplido el objetivo, me parece que es muy difícil lograr ante la ciudadanía cumplir con tal expectativa. Este es un resultado de la alternancia. En un proceso distinto, pues la expectativa es menor y el gobernante tiene posibilidades de dar cumplimiento mayor a lo que se comprometió. Otra de las cosas que yo veo que este fenómeno produce es incertidumbre. Pareciera que, ¿por qué habría de generarse incertidumbre? Pues se genera incertidumbre porque no sabemos realmente con qué rumbo vamos, con qué rumbo específico vamos. Tenemos muchos actores que jugaron para hacer posible la alternancia, que a veces no piensan lo mismo, que a veces están encontrados. Y creo que también la llegada de un gobierno de esta naturaleza genera un espacio, digamos, de asentamiento que tiene que ver con funcionalidad del gobierno. Y lo otro es que se tienen tentaciones en la alternancia. Hay que decirlo, en Durango tenemos alternancia en el Poder Ejecutivo, pero no en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, la mayoría de los miembros de la Cámara, junto con nuestros aliados, hacemos indispensable que el Poder Ejecutivo tenga que ver desde otra perspectiva a la Cámara de Diputados, al Congreso del Estado, porque ahí no tiene mayoría. Y este es un asunto que, a mi parecer, el gobierno como tal no ha acabado de entender. Pareciera que decir, la gente me dio a mí la potestad ejecutivo de ganar y de cambiar tanta cosa que durante tantos años se había hecho pues medio mal o mal en esa perspectiva, y entonces yo estoy sobre el resto de las instituciones desde la perspectiva del gobierno llamado así ejecutivo. Pues no se está por sobre las instituciones. Las instituciones tienen una conducción constitucional y a esa conducción hay que atenernos. El asunto de pesos y contrapesos histórico de la división de poderes es en este momento en Durango algo muy importante, trascendente, que hay que acabar de entender a cabalidad. Entendemos... Obviamente siempre se ha comentado sobre la división de poderes. La división de poderes luego en algunas administraciones ha sido una mera ficción. El licenciado Rosa Saizpuro, y digo mera ficción porque hay una actitud domesticada por parte de algunos, ya sea del legislativo o judicial, en términos de que lo que dispone el ejecutivo, el gobernador en turno, es lo que se hace más allá de todo, por una simple situación de que es mayoría. En esta ocasión, si bien es cierto de que el PRI es mayoría, hay un respeto del Ejecutivo, hay un respeto, es pregunta, hay un respeto de Rosa Saizpuro, del gobernador, hacia el Poder Legislativo. Sí lo hay. Yo en mi comentario anterior voy más a una visión no del gobernador, sino del gobierno, que es una entidad distinta, es una institución distinta. Al final de cuentas, el gobernador es difícil... En los diversos secretarios. En los diversos secretarios, claro, una visión al final del Poder Ejecutivo, que creo que es ahí en donde no alcanza a la mejor a dimensionarse
que si bien es cierto la población dio un mandato electoral para que el doctor Rosas Aispuro encabezara el Ejecutivo, también dio un mandato electoral del mismo tamaño, con la misma fuerza de los votos, para que en el Poder Legislativo hubiese un partido distinto en la mayoría en el Congreso. Sí hay un respeto del Ejecutivo. Yo tengo en la mente algunos datos para ilustrar esta parte. 14 iniciativas ha presentado el Ejecutivo. De estas, un buen número las hemos transitado pues prácticamente por unanimidad. ¿Y qué tipo de iniciativas? ¿Qué contienen las iniciativas que hemos transitado? Doy 3 ejemplos. El primero, ley de ingresos, que es aquella que, como usted bien sabe, que es la que da la pauta para ver cuánto se cobra a los duranguenses en impuestos. Ahí nosotros le dimos un voto de confianza al Ejecutivo y luego él decidió modificarla por un vía de decreto ejecutivo sobre todo esto del replaqueo y estas cosas, cuando nosotros pensamos que ese era un tema que debió de volver a tratar con el Legislativo. Pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo importante. No lo hizo. Digamos, no lo trató en una primera parte, nos sentamos a platicar y entonces entre ambos poderes generamos una serie de descuentos para la ciudadanía para que al final de cuentas fueran los dos poderes investidos por la Constitución para hacerlo quienes realizaran los descuentos debidos a la ley de ingresos. No un solo poder. No un solo poder, como pudiera haberse estilado en otros tiempos como consecuencia de lo que usted bien dice. Segundo tema, así muy importante, la autorización para la renegociación de la deuda pública directa del gobierno del Estado. 6,000 millones de pesos, unanimidad. Pues es un tema de alta trascendencia para el Poder Ejecutivo. Reformas constitucionales para el sistema estatal anticorrupción, que por cierto, junto con iniciativas tanto de grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional como del PAN-PRD, hicimos una amalgama y sacamos un sistema bastante, diría, novedoso en algunas partes que ojalá y nos toque comentar, también por unanimidad. Es decir, el Congreso ha estado en una posición absolutamente de colaboración con el resto de los poderes, no solo con el Ejecutivo, sino también con el Judicial, y esto creo que es trascendente. Lo hemos dicho desde un principio, no seríamos una oposición irresponsable, pero tampoco seríamos una oposición que dejara pasar todo aquello que desde nuestro punto de vista no debiera o no deviniera en un beneficio para los duranguenses. Bien, bajo la óptica que usted presenta al inicio de esta conversación de 3 circunstancias que genera la alternancia, otra de ellas la llama la incertidumbre que genera al haber este tipo de cambios. ¿Qué incertidumbre ha percibido usted hasta el momento? Pues, ¿en qué áreas? Yo diría, por ejemplo, en la propia relación de los poderes, en la propia relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, de repente pareciera que no sabemos cuál es el rol que nos toca jugar a cada quien. Y yo tengo un dato que comento con toda franqueza. De repente, algunos de los miembros del grupo nuestro, del grupo mayoritario, pues su posición ha sido crítica y de repente demasiado crítica para con el Poder Ejecutivo. Y entonces algunas expresiones en el gobierno han dicho es que el control político no funciona debidamente en la fracción parlamentaria del PRI. Y entonces yo respondo, no de manera directa, porque estos puntos no se dicen de manera directa, pero yo respondo, el control político se da sobre los miembros de las cámaras que forman parte del partido del gobierno, no de los opositores. Al contrario, al coordinador de los diputados de la oposición, lo que toca
valga la expresión popular, es azuzar a los miembros de su bancada para que ejerzan de una manera muchísimo más clara, más directa, más puntual la oposición que le toca jugar ese rol. Entonces, esta parte de no saber bien dónde estamos jugando, de si queremos el sistema aquel en donde el Ejecutivo mandaba todo y todo pasaba sin que nadie diga nada, el rol que queremos jugar no reconociendo esa mayoría en el Legislativo y que las cosas transitaran como si todos fuéramos del PRI, lo digo abiertamente, pues genera desconcierto, incertidumbre en ciertos casos. Pero yo creo que hemos ido librándola debidamente, salvo algunos momentos específicos de tensión que yo creo que tienen que ver con la parte de algunos nombramientos específicamente. Para el resto, yo insisto, hemos transitado con absoluta coincidencia en la parte del Ejecutivo. Déjeme decirle otro dato que me parece interesante. Hemos presentado nosotros más de 300 iniciativas, los legisladores. El Ejecutivo ha presentado 14 iniciativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Por qué los números? No, eso lo que denota con toda claridad es que el Ejecutivo, desde mi punto de vista, ha de estar dedicado a la parte de la construcción de las iniciativas mayores que a él le interesan y deja al Legislativo realizar su función. Y el Legislativo está realizando su función debidamente, porque no es solo el procesamiento de las 300 y tantas iniciativas que tenemos, sino que hayan sido construidas para sacar decretos, leyes nuevas, etcétera, que hagan real el ejercicio del Poder Legislativo. Estos datos son bien importantes. Usted se acuerda que debe haber legislaturas en donde solo haya iniciativas del Ejecutivo, solo de él, porque el resto, pues no había necesidad de que las hicieran los señores diputados ni de que se molestaran porque todo estaba en la parte del Ejecutivo. Son datos que de veras hacen ver cómo este proceso que vivimos en Durango es un proceso que debemos de tomar y de ir caminando en positivo y no ver solamente los puntos que en algún momento pueden generar controversia. Otro elemento, importante lo que dijo, importante lo que acaba de comentar. Yo creo que este elemento vale la pena incluso desmenuzarlo, porque ahí trae usted una serie de mensajes entre líneas importantes. Desgraciadamente, bueno, pues el tiempo. Hay otro elemento, las promesas. Quiero irme de manera rápida para abarcar todo lo necesario, pero ojalá ahora sí que los televidentes estén atentos a todo lo que está comentando el presidente de la Gran Comisión, el licenciado Ricardo Pacheco Rodríguez, para darnos cuenta de cómo están las cosas desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional. Promesas. Con esto usted manifestó hace un momento que luego se promete más de lo que se puede cumplir, traduciéndolo en palabras terrenales. ¿Qué promesas ha visto usted que no se hayan cumplido? Pues mire, yo pondría el tema en un contexto de generalidades. Creo que en la especificidad es un poquitito más difícil sacar adelante, digamos, tema a tema. Pero a ver, hay sin duda, insisto, una expectativa grande que yo, a mi pesar, porque uno debe desearle al gobierno que le vaya bien para que le pueda ir al Estado, a mi pesar creo que no se han cumplido con esas expectativas. ¿Qué puedo poner en otros oídos para que no se diga que yo lo dije, aunque indudablemente que coincidimos algunos de nosotros? Un cambio en la política, a lo mejor universitaria, que hay algunos universitarios que dicen que no se ha sacado adelante y que yo espero que pronto se saque adelante, no necesariamente por la vía legislativa. Creo que también en la realización de un gobierno de formalidades, cuando menos en la relación con el Poder Legislativo, me parece que no han sido suficientemente exploradas.
¿A qué me referiré específicamente? Esta reiterada circunstancia de reclamo de las leyes no se publican tan rápidamente como debieran de publicarse, y en la parte de la funcionalidad del periódico oficial no estamos al día. Ahí hay alguna cosa que tiene que ver con formalidad. Se denomina de determinada manera por un decreto administrativo que nosotros creemos que debiera ser por modificación de una ley. Alguna entidad, alguna subsecretaría, el caso de movilidad y de transporte, se decidió hacerlo por la vía del decreto administrativo y no por la vía de la reforma a la ley. A lo mejor será porque no todos los servidores públicos, miembros del gobierno, quieren ir al Congreso porque sientan que ahí siempre hay turbulencias y que a lo mejor las cosas no pasan. Pues eso es parte de un sistema democrático, eso es parte de un sistema al que hay que acudir porque así lo mandata la Constitución. Y yo diría en términos generales hay la percepción de un retraso en la parte a lo mejor de infraestructura que hay que anotar también. Entiendo que los recursos no son fáciles en este momento, pero hay un retraso en esa parte, y yo ya mencioné ahí 2 o 3 cosas así en términos que ya no fueron tan generales como yo hubiera pretendido, pero que ahí están y que indudablemente tienen que ver con la expectativa frente al cumplimiento que se ha realizado por el gobierno. Las promesas frente al cumplimiento de las leyes. Efectivamente. Bien, vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento. Recuerden, estamos con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Ricardo Pacheco Rodríguez, y les vuelvo a insistir, Ricardo Pacheco es una persona que acostumbra ser general, es correcto, pero debemos de estar muy atentos ahí en todo lo que dice y lo que no dice para entender cabalmente lo que está comentando. Regresamos en un momento. Continuamos con Pico de Gallo. Recuerden, estamos con Ricardo Pacheco Rodríguez, presidente de la Gran Comisión, en esa figura hasta este momento, presidente de la Gran Comisión. Y bueno, en el segmento anterior nos quedamos analizando todos los impactos que genera la alternancia política, es decir, cuando cambia en esta ocasión por primera vez en la historia de Durango del Partido Revolucionario Institucional a otro partido político. Eso, bueno, en términos políticos se le denomina la alternancia. Y bueno, todo lo que esto conlleva, ya Ricardo Pacheco Rodríguez pormenorizó de una manera muy puntual los puntos de mayor relevancia en este tipo de cosas, promesas, aunque eso también ha sido histórico en todos los... sí, claro. No es privativo en esta ocasión de esta circunstancia. Así es. Que las promesas, bueno, es muy común. Por cierto, ahorita le pregunto sobre eso, la cuestión de las promesas que hacen los candidatos de diversos partidos políticos. Esa es una situación histórica. La otra es la expectativa que genera y tentaciones ahí de excederse, y la incertidumbre que yo incluiría incluso hasta la laboral. Porque no genera este tipo de circunstancias. Bien, dentro de lo que comentábamos, Ricardo Pacheco, está la cuestión de el transitar por el Congreso de diversas iniciativas. Recientemente se presentó la propuesta para el fiscal anticorrupción, la propuesta del Ejecutivo en la figura de Héctor García Rodríguez. Fue rechazado por el Congreso. Pregunta, ¿fue víctima de las circunstancias políticas o realmente no genera el perfil que demanda una responsabilidad de esta magnitud? Yo creo, Carlos, que sí hay un contexto que hay que reconocer, sí hay una coyuntura que hay que reconocer. A mí me parece que la Comisión de Justicia dejó claro, yo lo tengo claro cuando menos, que el cumplimiento de los requisitos de la nueva ley orgánica, por cierto, una ley orgánica de la Fiscalía Anticorrupción que hay en pocos estados del país, es decir, en esta construcción del sistema estatal anticorrupción, en Durango se crearon algunas figuras y algunas figuras interesantes y novedosas. Una de ellas es una fiscalía con autonomía que tiene su propia ley,
que no dependerá de la Fiscalía General. Y los requisitos a que se refiere esta ley, es ahí donde se pusieron, los cumple el licenciado Héctor García. Pero yo quisiera abundar en esta parte un poquito más, porque pareciera ser que con el cumplimiento de los requisitos se debiera dar por hecho que se debe de nombrar a una persona o a un funcionario público que pasa por el Congreso. Esto no es así. Una parte es el cumplimiento de los requisitos para estar en aptitud de que ese personaje, de que esa persona vaya al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso haga una valoración de carácter político. No es la revisión solamente de tu acta de nacimiento, cumples 30 años, tienes tu carrera de licenciado en Derecho, tienes una maestría y ya por eso vas a pasar al Pleno y el Pleno tiene que procesar positivamente tu nombramiento. No es así. ¿Por qué no es así? Porque al final de cuentas la soberanía, el Congreso, tiene más en su decisión, en su cavilación, en su análisis, mucho más que los requisitos aquellos. Aptitud para el cargo puede ser alguno de ellos. El contexto en el que estamos viviendo también es otro de ellos. Hay una serie de cuestiones, de fórmulas que el Ejecutivo a lo mejor debió de cumplir y que el Congreso puede no dar por satisfechas. No digo que sea el caso, pero el gobernador señaló que realizaría una consulta. Desde su perspectiva realizó esa consulta. El Congreso puede haber tenido una visión distinta y haber pensado que la consulta no era la consulta tan extensa y tan debida como había de hacerse para el fiscal anticorrupción, y este puede ser un ingrediente para eso. Pero en el caso concreto del que estamos hablando, ¿cuál fue las inconsistencias más allá de los requisitos formales? Mi punto de vista, y aquí vuelvo a insistir, los requisitos que la ley de la Fiscalía dice que ha de tener alguien para poder, digamos, ir al Pleno de la Cámara y ser votado, los cumple el licenciado García. En eso no me queda ninguna duda. Pero el Congreso yo creo que valoró otra serie de circunstancias. Algunos compañeros señalaron, fue militante de un partido político, y alguien dice, bueno, pero es que eso ya fue hace muchos años. Pues sí, pero la historia no termina más que siendo una, al final de cuentas, en las personalidades. Y en un miembro de la Cámara, esa historia, Carlos, puede contar suficiente para decidir votar de una manera distinta a aprobar el nombramiento del fiscal llevado a la Cámara por el gobernador. Ese hecho, su paso por la PGR, hay quien ha dicho algunas expresiones con las que yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que la institución Procuraduría General de la República ha sido una institución por largos años prestigiada, que ha sacado adelante a muchos pues juristas importantes del país. Ahí estuvo ni más ni menos que Francisco González de la Vega en algún momento determinado, un duranguense destacado, pero ese paso por la Procuraduría General de la República pudo incidir en alguno de los miembros de la Cámara para finalmente decidir no ratificar el nombramiento. Y como las formalidades que se presentaron de hacer el nombramiento el día 15, hacer la consulta el día 17 y luego la consulta parecer ya como no indispensable porque ya estaba hecho el nombramiento, también puede ser que haya incidido en la parte de algunos legisladores para votar de la manera que votaron. ¿En usted incidió? En mí incidió el todo. En mí incidió la coyuntura, como tú bien lo dices, y en mí incidió el contexto. Por cierto, debo decir también, se han dicho que recibimos un llamado desde quién sabe quién, que recibimos un llamado de otros personajes, que ellos fueron influyentes. Yo he leído, por ejemplo,
el día de ayer que a mí me llamó Ismael Hernández y que por eso hubo aquel camino con rumbo a los votos. Eso es absolutamente inexacto. Absolutamente inexacto. Nunca hubo esa llamada. No hubo esa llamada y estoy convencido de que ni siquiera la tentación de hacer un llamado de esa naturaleza tiene el señor senador Ismael Hernández en el caso de un servidor tuyo, porque él sabe mi responsabilidad y que hubo otras influencias de otros exgobernadores, no lo dicen en el caso de mi persona, sino para otros miembros de la Cámara. Eso no lo puedo decir, pero estoy casi seguro de que tampoco lo hubo. Lo que decidimos en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aquella mañana, todos juntos, Carlos, fue señalar esta serie de cosas que nos parecían que además de los requisitos o a pesar del cumplimiento de los requisitos debían de tomarse en consideración por el Ejecutivo para generar una nueva propuesta. Fue lo que ya he señalado y de esa manera es que en el Pleno, el licenciado García no alcanza las 2/3 partes suficientes para que sea ratificada su propuesta. Quiero insistir en esta parte. Para que una propuesta sea ratificada, hay dos condicionantes que deben unirse. La primera es indispensable que cumpla con los requisitos de la ley para que pueda pasar al Pleno. Pero la otra es un análisis y una valoración política, económica, social, todo lo que los miembros de la Cámara, del contexto, de la coyuntura, todo lo que los miembros de la Cámara tengan en mente sobre el personaje para que puedan o no votar por él en determinado momento. Si estas dos cosas no se conjugan, porque he oído un debate de si cumplía los requisitos y porque cumplía los requisitos y nadie nos ha dicho que no cumplía los requisitos, entonces ¿por qué lo rechazaron? Pues porque hay toda esta otra parte legítima, absolutamente legítima, en cada convicción de cada diputado para que al juntarse realmente se vaya y se vote de manera secreta, por cierto, porque es la única cuestión en donde los diputados votamos de manera secreta por la vía de una cédula, un nombramiento de una persona. Si no hay estas dos cosas juntas, no estamos valorando debidamente el proceso de ratificación. Bien, resumen, por haber pertenecido a un partido político diferente, un partido político, por haber tener su paso por la PGR, un paso impecable, por cierto. Sin duda, sin duda. Bastantes años, una época muy difícil, el periodo donde él fue delegado y salió bien librado. Entonces, bien. Y mal cabildeado en términos de que la propuesta fue hecha formalmente el día 15 y cabildeado el 17. O sea, no es posible. En la parte todavía del Ejecutivo, porque a la Cámara sí llega en el momento en el que ya se había realizado tanto el nombramiento como la consulta de la manera que decimos. Y yo insisto, hay algunas cuestiones que incidieron más en los miembros de la Cámara que otros para que tomaran su determinación. La mía, insisto, tiene que ver más con esta parte de la coyuntura, del contexto, de la operación que debió de realizarse con una muchísimo mayor colaboración, que debió de realizarse, creo que con mayor puntualidad. Hubo hasta una discusión por ahí de si el periódico oficial se había realmente expedido el domingo y no el lunes. Es decir, un fiscal anticorrupción, que todos esperamos que sea una figura lo más pulcro que se pueda, no necesariamente debe estar sostenido solo en su personalidad. Tiene que estar también sostenido por un proceso que lo avale debidamente, institucional, Congreso, gobernador. Bien. Y también la sociedad. Bien. El licenciado Héctor García acudió al amparo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué va a suceder? Yo creo que él es un amparo a ver, para aclarar un poco, sobre todo al público radioescucha televidente, un amparo se solicita
cuando se siente que hay violación de los derechos de quien lo solicita, en este caso Sí. Héctor García. Cuando se siente que se tiene un agravio a sus derechos, Así es. efectivamente. ¿Tiene conocimiento de esta circunstancia? Tengo conocimiento de que el licenciado García pidió la documentación indispensable para realizar un tipo de recursos de esta naturaleza. No tengo una notificación oficial de que haya habido el ejercicio del derecho de amparo en este caso, pero creo que pues está en su derecho. Sin duda. Bien. Hay otras legislaturas en otros estados, otras entidades del país donde ya se aceptó el que los diputados y algunas otras personas quienes gozan del fuero político ya no lo tengan. Es decir, desaparece el fuero. Esto sin duda que es una gran contribución para obligar a diversos sectores políticos a obrar con mayor impecabilidad, más honestidad y no caer en tentaciones, como usted dijo. ¿Por qué no transitado aquí en Durango? Ya se ha solicitado, ha sido discutido esta situación. No la hemos discutido en la Cámara. Está en el escenario. Yo acabo de ver que creo que el día de ayer o antier en Hidalgo se ha procesado una figura de esta naturaleza. Nosotros mismos hace tiempo en el Senado de la República procesamos un cambio en la figura el fuero constitucional a los legisladores. Yo no tengo empacho en que este tema sea transitado en la Cámara. No tengo mi propia visión, sobre todo cuando los diputados son de oposición. Tienen una visión un poco distinta al momento en el que no lo son. Usted se recuerda que la razón primaria o primigenia del fuero es proteger de un ejecutivo demasiado fuerte a los miembros de las cámaras para que ellos puedan en libertad cumplir con su misión. Sus opiniones. Pareciera que eso va o está rebasado. Hay que revisar también, como usted bien lo dijo, el asunto del contexto específicamente. Yo no tendría ningún problema en que esto se procesara en la Cámara de Diputados, en la legislatura en la que nosotros somos miembros. Ricardo Pacheco, se ha registrado en este último periodo, 2 años para acá, un gran activismo muy diferente al que existía con anterioridad de las cámaras empresariales. Uh-huh. Hay algunas cámaras que han sido bastante críticas, han puesto el dedo en la llaga en diversos aspectos de la vida política. ¿Cuál es su opinión sobre las cámaras empresariales, sobre este nuevo papel que están asumiendo afortunadamente, de ya no ser algunos cargadores del maletín del Ejecutivo? Yo creo que es un avance importante. El Congreso es, al final de cuentas, la representación de la sociedad, y la sociedad debe estar presente tratando de incidir en las opiniones de los legisladores. Por eso, hace un momento me refería, don Carlos, a que no hay que temer a que haya opiniones de quien quiera que sea en un tema específico. Si a los legisladores les habla Juan, Pedro, un dirigente de un sindicato, si les habla un dirigente de una cámara empresarial, no solo para darle su opinión, sino para intentar incidir en su opinión, yo creo que es una supervisión al Congreso que le hace tomar mejores decisiones. Bienvenida esta práctica de lobbying que estamos estrenando en Durango. Qué bueno que así sea. No, por cierto, en muchas partes de la República y del mundo donde el lobbying tiene muchísimos años caminando. En lo que hay que tener cuidado de alguna manera es que este lobbying y la incidencia en los miembros de la Cámara no tenga de ninguna manera cerca conflicto de intereses, y por eso hay que cuidar el entorno en que se da. Hay una situación que se está presentando ahorita en términos de tiempo muy difícil, la aprobación y legislación de la ley electoral. Uh-huh. Se habla de, ya ahorita serán escasos 3 días lo que hay de plazo, y no se ha abordado el punto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y por qué no se ha hecho? Déjeme poner el contexto de este asunto.
tenemos diversas iniciativas de modificaciones a la ley electoral en Durango. Tendríamos que legislar entre hoy y mañana. Así es. Y mañana, para que el lunes pudiera publicarse y ponerse en marcha y estuviera vigente e incidir en el proceso electoral de 2018. Si nosotros procesamos cualquier iniciativa de modificación a la ley electoral posterior a estas fechas, ya no es. No incidiría en el 18, pero sí en el resto de los procesos electorales, 19, 20 y los que siguen. Claro. ¿Está convocado el Congreso? El Congreso no está convocado, no está convocado. Mi percepción es que no habrá una reforma de los temas que tenemos pendientes en el dictamen que está la Comisión de Gobernación, pero también debo decir que hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Tema, género. La Constitución General de la República dice que los órganos electorales y todas las autoridades electorales del país deben garantizar la paridad de género. Sí. La Ley General de Partidos en el país, que vale para lo federal y que vale también para las elecciones estatales, garantiza la paridad de género en todos los espacios públicos en los que se compita el siguiente año. De tal manera que ese principio está debidamente garantizado y protegido para nuestras mujeres en el próximo año. Hay algunas otras cosas que son procedimentales. Y en ese sentido, lo único que diría es, hay un procedimiento establecido en la ley vigente, y en la ley vigente bastará para que el Instituto Estatal Electoral o el Instituto Estatal de Participación Ciudadana saque adelante de manera pulcra el proceso de 2018. Bien, por razones ya de tiempo, le pregunto de manera rápida, el futuro político suyo. Y lo comento por lo siguiente, esta legislatura es de 2 años. Sí, señor. Entonces, pues prácticamente en términos políticos ya empieza a moverse las aguas para ver quién alza la mano para diversos puestos de elección popular. Ricardo Pacheco Rodríguez, ¿cuál es la perspectiva política? Yo creía, Carlos, que me preguntaba si futuro político, y pues en esta tradición nuestra, pues evidentemente que no hay otra, si esta es nuestra carrera. ¿Qué diría yo en este punto? Y lo digo específicamente. A mí me parece que hay cargos en el Congreso Federal que se van a relevar. Se puede reelegir uno en el Congreso Estatal. Mi propia posición depende un poco de cómo la CTM central a la que pertenezco, de cómo juegue en esta parte. En qué estamos pensando y qué me gustaría a mí por la experiencia que tengo, por la relevancia que un cargo de este tiene, pues y porque, como dicen, es un alto cargo que tiene que ver con la representación de la entidad federativa. A mí me parece que buscar un espacio en el Senado de la República sería algo que tenga como una visión del futuro que pueda suceder. Yo he dicho que no es un asunto de obsesiones tampoco. Yo tengo una tarea importante en la Federación de Trabajadores del Estado de Durango, así es que pues que la política nos dé el rumbo. O sea que no entendimos así mucho. Yo creo que sí entendió muy bien. Bien, algo más que desea agregar, se nos concluyó el tiempo. Pero... Siempre es un gusto, don Carlos, estar aquí con usted y a través de usted con un número importantísimo de duranguenses que ve este programa. Por más que trato de ser puntual, Carlos siempre señala que hay generalizaciones y que hay que leer entre líneas. Tanto en los políticos como en los comunicadores siempre hay que leer más allá de las líneas, y pues es un gusto estar aquí. Es un gusto. Bien, no, pues muy amable. Les recuerdo que este programa mismo de Pico de Gallo lo pueden ustedes ver en YouTube en 1 hora aproximadamente, para que puedan recrear y ver
entre líneas todo lo que no dijo Ricardo Pacheco Rodríguez, sobre todo en la primera parte de las tentaciones, los escenarios y los incumplimientos. Les recomiendo que lo vuelvan a ver para que entresaquemos qué es lo que por falta del tiempo no dijo. Que tengan muy buen día, Ricardo, muy amable. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, y gracias al público radioescucha que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. La próxima semana le tendremos otro tema de bastante interés. Que tengan buen día.